Hace 3 años mi padre falleció, partió al cielo. Amén. Pero hace 2 años el Señor puso en mi corazón este mensaje que voy a compartir con la ayuda de Dios el día de hoy. Amén. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Amén. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en estos momentos. Te damos gracias, Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor, hacia nuestras vidas. Padre Santo, nos ponemos en tus preciosas manos. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo tome control de mi vida, Señor. Aún de mis emociones, Señor, lo pongo en tus preciosas manos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Les voy a invitar a buscar en sus Biblias, hermanos, en la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1. Amén. Vamos a leer solamente este versículo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Amén. Todos juntos ya lo tienen, hermanos. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Una vez más, todos juntos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. Antes que nada quiero decirles que este mensaje es parte también testimonio de lo que algún día viví. Amén. Y a través de este mensaje no quiero ofender a nadie, al contrario, quiero que ante todo sea glorificado el nombre del Señor. Quiero que yo estoy consciente de que algunas personas aquí, su papá no está presente, amén, pero quiero que sepan, como hemos leído en la palabra de Dios, que aún la Biblia advierte, dice el Salmo 27:10, dice que si aún tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te levantará. Amén. Y tenemos a un Padre por encima de todas las cosas. Tenemos un Padre eterno, ¿verdad? Un Padre que está en los cielos y que por su gracia y que por su misericordia hoy podemos estar aquí. Amén. Lo que yo quiero compartir es parte de testimonio y parte glorificando el nombre del Señor, como a través de la vida de un hombre también puede servir ejemplo, ¿verdad?, para lo que Dios hace en nuestras vidas. Y este testimonio, mensaje, tiene por título Las 4 miradas de un padre. La primera mirada, hermanos, que un padre puede tener hacia sus hijos es cuando un bebé nace. Amén. Todos estamos aquí porque tuvimos que haber nacido del vientre de una madre, pero también antes que eso tuvimos que estar en la formación, ¿verdad?, de un padre. Entonces Dios permitió en su misericordia, en su voluntad, que nosotros pudiéramos fecundar un óvulo y que pudiéramos crecer en el vientre de una mamá para que pudiéramos tener esta vida que hoy tenemos. La primera mirada que un padre tiene hacia sus hijos es cuando nace ese hijo. Claro, ahorita ya hay mucha tecnología, ya pueden mirar el rostro de su hijo antes de nacer. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre no existía eso, ¿verdad? Estoy a punto de cumplir 40 años, entonces no existía la tecnología que hoy hay, ¿verdad? Entonces, pues la primera mirada que mi padre tuvo hacia mí fue cuando yo nací, y yo no puedo saber, ¿verdad? Lo único que puedo saber es lo que mis padres me cuentan. Mi mamá siempre decía que yo era el consentido de mi papá. Amén. Y sí lo creo, ¿verdad? Sí lo creo porque no es que mi papá haya hecho distinción entre mis hermanos, pero sí había una conexión especial entre él y yo y mi familia, ¿verdad? Y es tan así que mi mamá hace un año me regaló esta prenda que
esta prenda tiene un valor no por lo que es físico, sino por la historia, ¿verdad?, de dónde viene. Esta piedrita que ustedes ven era un regalo que mi abuela le hizo a mi papá, de unas mancuernas. Anteriormente se usaban en la camisa, unas mancuernas, era un adorno que el varón usaba. Y mi papá pues era un hombre muy sencillo, él nunca usaba de preferencia camisa de manga larga, y cuando lo usaba la enrollaban, o sea, no le gustaba vestirse así exagerado, ¿verdad? Era un hombre muy sencillo. Entonces todo el tiempo tuvo guardado estas prendas, y pues mi mamá, al fallecer mi papá, decide darme una de ellas. Son dos, una se le quedó a ella y me regaló una como recuerdo, ¿verdad?, de parte de mi padre. Entonces es tan así, como dice mi mamá, que yo era el consentido, que pues tuvo en mente, ¿verdad?, dar ese detalle. Entonces yo puedo entender, ¿verdad?, cómo pudo haber sido mi padre conmigo cuando yo nací, porque pues yo tengo un hermano que me lleva 1 año y 9 meses. Entonces pues me imagino que mi madre pues estaba muy ocupada, ¿verdad?, cuidando al más grandecito, y pues mi papá quizá tenía un poquito más de cuidado conmigo. Yo puedo entenderlo porque hoy tengo 3 hijos, ustedes los conocen, y recuerdo el momento cuando yo vi por primera vez a cada uno de ellos. ¿Ven? Y les voy a contar brevemente, Cuando yo fui a la T1, Gerson nació en la T1. Cuando yo fui a la T1, esa noche pues no dejaron pasar a nadie más que solamente un acompañante. Estuvo mi mamá acompañando a Marta esa noche, y nadie más que ella había visto a Gerson. Al día siguiente le tocó a su mamá de ella quedarse un rato también a acompañarla, pero no sacaron al bebé, ¿verdad? Fue hasta después. Cuando yo llegué, subí por el elevador, era la hora de visita, y Gerson estaba envuelto en la ropa que mi hermano le regaló, una ropita así como de menuco o de muñeco. Tenía hasta su gorrito, y a lo lejos solamente pude ver su perfil de Gerson acostado en aquella cuna, su nariz peculiar como la de Marta, redondita, ¿no? Y solo logré ver eso, y cuando pues yo me acerqué me conmoví mucho, ¿verdad? Entonces puedo entender cómo mi padre pudo sentirse. Recuerdo cuando Gibran nació, pues no lo habíamos visto, no dejaban que lo abracemos, era diferente, ¿verdad?, el cuidado que tenían en esa clínica, y solamente podíamos mirarlo a través de un cristal. No, perdón, ya me acordé. Cuando Gibran nació, a ella pues se puso un poquito grave, Marta se puso un poquito grave, todavía tenía que estar un tiempo en recuperación. Sin embargo, Gibran estaba naciendo, recién nacido, me lo enseñó la enfermera, no me dejó abrazarlo, solamente me lo enseñó, y se lo llevaron. De ahí ya no lo volví a ver hasta más tarde, detrás de un cristal, y desde que yo me acerqué a aquel cristal, habían como 6 bebés, yo creo, como 6 bebés, pero yo pude sentir quién era mi hijo. Amén. Entonces, la primera mirada, esa es la primera mirada, ¿verdad? Cuando nosotros podemos ver ese momento, ¿verdad?, tan especial cuando un bebé llega a este mundo. Y yo creo que cada uno de los papás, de las mamás que están aquí, están recordando, ¿verdad?, aquel momento cuando miraron por primera vez a sus hijitos, ¿verdad? Y de último, pues Grecia, la estupita, la bebé. Igual, esa ocasión me acuerdo que de travieso me metí a la clínica, y desde un cristal estaba viendo cómo operaban a mi esposa. Me quedé traumado, y mejor me quité otra vez, me tenían alzado la piel y la estaban limpiando. Entonces mejor me di la media vuelta, me quité y me fui. Y después, cuando me dejaron pasar, vi a Grecia por primera vez. Un momento único, ¿verdad?, especial, que es para cada uno de nosotros, que sabemos, ¿verdad?, que es ser padre, que sabemos que es la mirada, la primera mirada, el primer encuentro que tenemos con nuestros hijitos por primera vez. Entonces, ¿por qué les cuento esto, hermanos? Esta primera mirada también se asemeja, ¿verdad?, al momento cuando nosotros conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes, así como ahorita estoy recordando, ¿verdad?, el primer momento cuando yo miré a mis hijos, y yo me pongo a pensar que así es como mi padre me cuidaba, que así es como mi padre me miraba.
Él siempre, me cuenta mi mamá que siempre decía que yo me parezco al monito verde del centenario, no sé si lo han visto, uno que es delgadito y de manos grandes. Y decía, es como el monito del centenario, ¿sí? Entonces es una de las cosas que él siempre relacionaba, ¿verdad? Porque pues vine así largarucho, con manos grandes, y decía, parece el monito, ¿no? Entonces, pues nos ponemos a recordar, ¿verdad? Cómo es el padre, cómo es un padre con sus hijos, cómo tiene una ternura, un cariño especial con sus hijos en ese primer encuentro que tiene, en esa primera mirada que tiene con sus hijos. Y esto nos hace pensar, hermanos, el primer momento cuando nosotros nos encontramos con Dios. Yo no sé cuántos de aquí recuerdan ese momento. Yo me acuerdo perfectamente, ¿verdad? Desde que yo era niño, tenía como 8 o 9 años, se los he contado muchas veces, creo que se van a cansar, ¿verdad? De que se los diga. Cuando tenía como 8 o 9 años ponían películas en el templo y predicaban, y yo desde muy pequeño comencé a escuchar la voz de Dios. Y después, cuando tenía yo 12 años exactamente, en Semana Santa, habían hecho muchas invitaciones para aceptar a Cristo, habían hecho demasiadas. Ahí crecí, cada domingo estaba escuchando la palabra de Dios, pero hubo ese momento, ¿verdad?, cuando el Señor tocó mi corazón y por mi propia voluntad yo decidí acercarme a tener ese encuentro con el Señor. Entonces, imagínense, si nosotros como hombres, como seres humanos, nos alegramos de ver a aquellos pequeñitos que vienen a este mundo, ¿ven? A nuestros hijos que vienen a este mundo, cómo se alegra el Padre, ¿verdad? Cómo se alegra nuestro Padre Celestial cuando nosotros venimos ante su presencia, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él. Y eso es lo que ese es el primer punto que yo quiero compartir con ustedes. Ayer este joven que está allá atrás, Elías, ¿verdad?, me mandaba mensajes en la tardecita, nos estamos preparando para el servicio de jóvenes, y me mandaba mensajes, me decía que estaba muy alegre, es así, ¿verdad, Elías? Que estaba muy alegre, que no había podido haber tomado mejor decisión que seguir a Cristo. Amén. Y ¿saben qué? ¿Sabes qué, joven? Que así es nuestro Padre. Así como nosotros como padres, ¿verdad?, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, los amamos, los miramos con ternura, los miramos con aprecio, así nos mira nuestro Padre que está en el cielo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, esa es la primer mirada, ¿verdad?, que tiene nuestro Dios. Nos cuida, ¿verdad?, nos mira como un recién nacido y tiene un amor entrañable hacia nuestras vidas. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nosotros venimos a Él y entregamos nuestra vida. Amén. La segunda mirada que un padre puede tener hacia sus hijos, yo le puse a este punto la mirada más tierna. Y les voy a decir por qué la mirada más tierna. Cuando un niño está en una cierta edad de 1 año, 2 años, ¿cuántos años tiene Edson? 2. Pues es una persona totalmente sin malicia, ¿verdad? No conoce, la única malicia que trae es la que traemos de nacimiento, ¿verdad? Porque nacemos en naturaleza pecaminosa, pero no porque se le haya enseñado, ¿verdad?, sino que porque así nacemos. Entonces, pues es una persona inocente, y una persona inocente tiene todo el cuidado, tiene todo el respaldo de sus padres. Y yo me acuerdo cuando viajaba con mi papá, desde muy chico, mi papá nos llevaba de viaje en su camión, y pues nos íbamos todo el día, porque era un viaje largo, a veces a Campeche, a veces a Valladolid. Y no solamente iba a pasear, sino que pues llegaba, tenía que descargar y luego el regreso. Y aparte, pues tampoco era un vehículo en el cual iba rápido, ¿verdad? Era un camión en el que pues venía despacito. Entonces, así que nos íbamos tempranito y se hacía noche. En el regreso, yo me acuerdo cómo me dormía. Me decía, pues el camión estaba grandecito, el mueble, ¿no? Y él iba manejando, y a veces con mi hermano iba, o a veces iba yo solo. Y me decía, acuéstense aquí, uno puede ir aquí arriba y uno aquí abajo. Re bien quedábamos, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que entre miradas, cuando veníamos en el camino, pues lograba así medio abrir mis ojos. Lograba medio abrir mis ojos porque sentía una mirada, ¿ven? Sentía una mirada. Y esa mirada era la mirada de mi padre.
Me miraba con una ternura. Yo me imagino cómo nos mira Dios, hermanos. Me miraba con unos ojos de amor, de ternura. Yo apenas abría mis ojos y veía cómo Él me estaba observando. Pero lo más precioso es que yo podía dormir plácidamente, tranquilamente todo el camino, y sabía que estaba en buenas manos. ¿Ven? Sabía que íbamos a llegar al final a nuestra casa, que si iba a pasar algo o no, estaba en las manos de mi Padre. Él venía conduciendo. Y esa es la mirada más tierna. Igual tengo otro recuerdo muy específico, porque cuando yo tenía 9 años, 8 o 9 años, yo me enfermé de bronquitis aguda. Estuve aproximadamente 10 días con mucha tos, flemas. Y yo le he preguntado a mi mamá últimamente, ¿verdad? Le decía, oye mami, le digo, y yo me puse así muy grave. Y me dice, pues no tan grave, porque no te tuve que hospitalizar. Pero pues yo como niño, lo que recuerdo es que ese día me estaba muriendo. No recuerdo nada más, que yo decía que de esa noche no iba a pasar. Entonces, fue una noche, habían varias noches, estuve tose y tose. No iba yo a la escuela porque pues no podía. Tosía hasta sacar flemas, tosía y tosía, y era muy cansado. Yo lo que recuerdo es que era muy cansado. De ahí se me quedó un tic, le dicen el ejem. No sé si ustedes me han escuchado toser de la nada. Es un ejem, así le decimos, así se quedó el apodo, porque se me quedó como lastimada la garganta. Entonces, esa noche que pues yo recuerdo, fue la noche que yo sentí que fue la peor de cuando estaba yo enfermo, porque era tanto lo que tosía que ya me había yo cansado y yo quería dormir y no podía. Y me volvía a despertar y volvía a toser hasta sacar flemas. Y yo vi que mi mamá salió del cuarto y le dijo a mi papá, no sé qué hablaron. Regresó mi papá y se quedó sentado junto de mi cama. Entonces, cuando yo no podía dormir realmente, tenía mucho sueño, era un niño, y yo que quería era dormir, pero cuando yo abría mis ojos, cada vez que abría mis ojos para toser, pues ahí estaba mi papá, ahí estaba él. El trabajo de él era cansado, era manejar, pudiera ser de día, pudiera ser toda la noche. Él siempre se dedicó a ser transportista. Entonces, pues yo lo que recuerdo es que ahí estuvo ese día. ¿Cómo le hizo? Pues no lo sé. Pero me miraba con unos ojos de amor, con unos ojos de ternura, que yo creo que cualquier padre, ¿verdad?, que ama a sus hijos lo mira así. Ahí está Gerson, ¿verdad? Yo recuerdo cuando íbamos a la iglesia, tenía él como 2, 3 años y parecía un canguro, ¿verdad? No se desprendía de mí. Lo querían abrazar las hermanas. Para ese tiempo venía la hermana Jacqueline, la hermana Gloria, y pues era curiosito, parecía siempre un muñeco, ¿verdad? Vestíamos con sus overoles, ¿sí? Y lo querían abrazar y nunca quería, solo quería estar ahí prendido conmigo, ¿verdad? Y le decían, ese niño tiene papitis, ¿verdad? Creció de tal forma, Gerson, que creo que tenía hasta como 10 años, 11 años, no recuerdo, Gerson, cuando te bajaba de tu cama. Iba a la escuela en ese tiempo, pues trabajaba, entraba un poquito más tarde a trabajar, y lo iba yo a buscar a su cama todos los días, y él solamente se sentaba en la orilla y se dejaba caer hacia adelante para que yo lo cargue de allá hasta el baño, ¿verdad? Entonces, fue una rutina que tuvimos mucho tiempo. Y le hacía sus desayunos en la escuela, le llegaron a decir que su papá es chef, ¿verdad? Pues realmente no es que me guste mucho cocinar, pero pues trataba de darle un buen platillo con buena presentación, y sus amigos de la escuela le decían, oye, tu papá es chef, porque todos los días llevaban una comida, pues, preparada, ¿verdad? Con cariño. Entonces, cualquier padre, ¿verdad? Cualquier padre que ama a su hijo, da lo mejor de él, tiene esa mirada de amor, tiene esa mirada de ternura. Y imagínense, hermanos, si nosotros como hombres sabemos, ¿verdad?, amar a nuestros hijos, dar buenas dádivas a nuestros hijos, imaginemos cómo es nuestro Padre con cada uno de nosotros, nuestro Padre celestial con cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, el Salmo 23, todos lo conocemos, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es el Padre que nosotros necesitamos. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y dice en Gálatas 4:6,
Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Somos hijos de Dios, hermanos. Nosotros somos hijos, hay papás, hay mamás aquí. Sabemos qué es lo que es dar amor, ¿verdad? Y nosotros recibimos un amor especial de parte de nuestro Padre. Cuando nosotros venimos a formar parte de la familia de Dios, recibimos un amor especial, de tal manera que nosotros antes dice que éramos extraños, amén. Ahora somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos todo el derecho de venir con nuestro Padre y clamar, como lo hacíamos hace un ratito, ¿verdad? Como los jóvenes oraban. Yo estoy seguro, joven Josué, que esa oración que tú hiciste hoy por tu Padre, Dios la escuchó, amén. Y que si tú permaneces en su palabra firme y haciendo su voluntad, tú te vas a sorprender de lo que Dios hace en la vida del que cree en Él. Porque dice la palabra de Dios que para el que cree en Él todo es posible, amén. Y nosotros estamos seguros, ¿verdad?, que cada oración que nosotros hacemos a Dios, Él es nuestro Padre, Él nos ama, amén. Nos ama con un amor eterno. Y la muestra más grande de amor que dio Dios por cada uno de nosotros, yo les platico la muestra de amor que vi de mi Padre, ¿verdad? Cómo Él me miraba con amor, cómo Él hacía cosas con amor. Yo estoy seguro que ustedes también lo hacen con sus hijos, amén. Pero la muestra más grande de amor que podemos ver es que el Padre envió, dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, que envió a su único Hijo para dar su vida por nosotros. No hay muestra más grande. Imagínense, yo le estoy hablando de mi hijo Gerson. Yo no quisiera, ¿verdad?, dar a mi hijo en sacrificio, ¿verdad? Y Dios no le importó, ¿verdad? Porque muchos iban a rechazar a Jesucristo. Y no le importó, dio a su único Hijo para dar su vida por cada uno de nosotros. Esa es la muestra más grande que nosotros podemos tener, hermanos. Y lo único que nos pide el Señor es que nosotros creamos en Él, que creamos que Él es el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por nosotros, que le aceptemos como nuestro único, como nuestro suficiente Salvador, y que reconozcamos que sin Él no somos nada, que sin Él somos pecadores, estamos apartados de su voluntad. Estas dos cosas es lo único que nos pide para que Él muestre su amor pleno como hijos de Dios que somos. Amén. Esta es la segunda mirada. La tercera mirada, conforme la persona crece, ¿verdad?, también va adquiriendo compromisos, va adquiriendo responsabilidades. La tercera mirada de un padre es la mirada segura. ¿Qué es la mirada segura? Quiero platicarles. Como mi papá fue militar, pues él creció con una disciplina, ¿verdad? Y pues a él le gustaba, hasta ya grande, hacía sus travesuras, llegaba de trabajar y se iba a correr o se iba en bicicleta a dar su vuelta con su perrito, o se ponía a dar volantines ahí en la casa, porque en el militar aprendió a hacer el salto del tigre, que es así, tirarse y caer de espaldas, ¿no? Entonces nos enseñaba a mí, a mis hermanos, a Gerson, nos enseñaba todas sus cosas que él aprendió. Entonces, una de las cosas que él nos mostró es que hay que tener compromiso, que hay que tener disciplina, amén, que hay que tener disciplina, hay que tener voluntad para hacer las cosas, amén. Y una de las cosas que él nos enseñaba cuando nosotros éramos ya más grandecitos es que teníamos que ser independientes, teníamos que, como íbamos creciendo, pues ya dejó esa etapa de ser niños, sí nos seguía amando porque lo podíamos ver, pero ¿qué hizo? En lugar de ahora sí de apapacharnos, nos comenzó a enseñar a ser disciplinados. Nos comenzó a despertar los domingos en las mañanas para ir a correr 5 kilómetros. Que al principio nos parecía complicado, ¿verdad? Mi hermano y a mí, pues ahí íbamos detrás de él corriendo. Después de un tiempo ya regresamos a la casa y después de 20 minutos llegaba él. Entonces nos enseñó a ser disciplinados, nos enseñó a que en el trabajo pues hay que dar resultados, nos enseñó que no se falta por cualquier motivo, solamente en caso de enfermedad. Él solamente lo llegué a ver en la casa para sus vacaciones, y para sus vacaciones él tenía ya un bolchito, y en ese bolchito yo tenía 12 años exactamente, estaba yo en sexto de primaria cuando él salió de vacaciones y me enseñó a manejar. Íbamos con él, durante el tiempo que íbamos con él en el camión nos decía que así se maneja, que tienes que pisar el clutch, que tienes que hacer esto, que despacito. Y incluso estando a esa edad
nos daba el camión, pero no en carreteras principales, se metía hacia las rancherías, hacia las granjas donde iba a llevar producto, y en ese pedacito, en ese tramo de terracería, nos daba a manejar el camión. Que yo recuerdo que cuando pisaba el clutch del camión, aquí está el hermano Jorge, ¿verdad? Que no me deja mentir, era un camión a tolva, hermano. Entonces, pues yo era un niño de 10 años. Cuando yo pisaba el clutch del camión, apenas daba mi fuerza. Tenía que hacer así con todo mi cuerpo para poder pisar el clutch. Y con mi pie así, y pues igual la palanca era dura, y era de una palanquita de alta y baja, ¿verdad? No era un coche normal. Entonces, con ese camión nos enseñó lo básico. Cuando él salió de vacaciones, me dijo, ya te enseñé cuando íbamos en el camión, ya te enseñé qué es lo que tienes que hacer, ahora hay que ponerlo a la práctica. Y me dio el bolcho para manejar. Nos fuimos una avenida ahí por el Cuculcán, y me dijo, a ver, pon en práctica todo lo que te dije, clutch, y vas cambiando. Ese día logré meter hasta tercera, ¿verdad? Y me dijo, ya sabes manejar. Ya sabes, lo único que hay que hacer ahora es practicar, ya sabes manejar. Entonces, esa fue la vez que a mí me enseñó. Lo mismo hacía con mi hermano, ¿verdad? Y un día él iba a hacer una diligencia. Mi mamá, mi abuela viven aquí donde está el puente. Nos íbamos a ir hasta Tixcoco, y me dijo, hoy tú vas a manejar. Y pues también nosotros, ¿verdad? Pues, sin miedo, pues siempre lo está diciendo, él sabe por qué lo hace. Y pues yo me subí y dije, pues voy a manejar. Pero no vayan a creer que mi papá era de, ay, hijito, cuidado. Era así de, frena. y pues se desesperaba tanto que metía su pie al freno. Una ocasión, creo que estaba yo llegando a un alto, y pues yo bajé mi velocidad según como yo entendí, y me dijo, frena. Y como veía que no frenaba, metió su pie y se apagó el carro. Te dije que frenes. Entonces, pues era su manera de enseñarnos, ¿verdad? Pero pues así aprendimos. Y esa ocasión nos fuimos para allá, para Tixcoco. De regreso, pues, las rieles estaban altas y no pude pasar. Ahí sí no pude pasar. Trataba yo de acelerar y se me apagaba. Le intenté como 5 veces y se molestó, se bajó de la puerta, abrió y me dijo, pásate. Y me pasé para allá, y yo pensé, pues ya estuvo, ya no me va a dejar de manejar. Brincó las rieles y me dijo, toma otra vez. Entonces, pues así aprendimos, ¿verdad? Y pues otra vez nos enseñaba a nadar. Cuando nos íbamos camino a Campeche, nos llevaba un cenote que se llama Chenja, que era al aire, sobre tierra, ras de la tierra. Entonces, en ese cenote, pues no había gente, realmente eran cenotes que no estaban explorados, ¿verdad? Y pues nos estacionábamos ahí y nos decía, hoy les voy a enseñar a nadar. Y van a tirarse al agua y van a mover sus pies así y sus manos así. Era su enseñanza. Entonces, si yo veo que se están hundiendo, me tiro y los agarro. Entonces, pues nosotros nos tiramos y agarramos y comenzamos a mover, ¿no? Y entonces, cuando él veía que no estábamos hundiendo, nos agarraba y nos sacaba. Hasta que pues ya nos enseñó y nos dijo, bueno, ahora les voy a enseñar, ya saben ustedes lo básico, ahora les voy a enseñar a pasarse de un lado a otro. Ah, está bien. Y decía, ahora van a mover sus manos así, y así van a llegar hasta el otro lado. No se detengan, hasta el otro lado. Pues cierta ocasión nos llevó también ahí Camino Real a una piscina. Y en esa ocasión había gente, habían varios muchachos, nosotros éramos unos niños. Entonces mi hermano pues estaba practicando pasar de un lado a otro, Pues de repente se atraviesa una persona y se queda medio camino mi hermano. Pues yo estaba así viendo y en la orilla, y de repente pues mi papá, quién sabe de dónde salió, y lo sacó. Estaba pendiente, o sea, parecía que no estaba pendiente, pero estaba pendiente. Entonces, pues así fue como aprendimos, hermanos. Aprendimos a perderle el miedo a las cosas, aprendimos a ser disciplinados, aprendimos a ser respetuosos con la gente, aprendimos muchas cosas, ¿verdad? ¿Saben incluso qué hacía mi papá? Tenía un rifle, una escopeta calibre 22, y nos agarraba y nos decía, vámonos hoy, vamos a irnos camino ahí. Caminamos para donde está la Guada, no sé si se ubican, donde está la Guada, y ahí poníamos botellas de cristal
como él tenía su licencia para comprar balitas, pues las compraba, calibre 22, unas chiquititas. Y nos enseñó a disparar, a ver quién gana, el que tire más. Pues pues nosotros nunca tuvimos miedo, porque ahí estaba él. Compró unos guantes, ya para eso ya les conocía, ¿verdad? Compró unos guantes que terminó desbaratando ahí con los hermanos ya de Manuel, ¿verdad? Con los jóvenes de Manuel, y nos poníamos a boxear con él. Entonces nos hizo perder el miedo a las cosas y nos hizo adquirir, ¿verdad?, compromiso, nos hizo adquirir valor. Entonces eso es lo que también les platico esto como testimonio, ¿verdad? Porque si un padre es así con su hijo, ¿qué está dispuesto a hacer Dios con nosotros? Dios no quiere que nosotros estemos encerrados con miedo, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros estemos temblando porque el enemigo está allá afuera. Dios quiere que nosotros estemos preparados, hermanos, y conforme nosotros crecemos, un día llegamos a los pies de Cristo. ¿Amén? Éramos bebés espirituales, apenas estábamos aprendiendo, pero poco a poco vamos creciendo también, así como crecemos en edad. También cuando nosotros aceptamos, recibimos a Cristo, crecemos y maduramos espiritualmente. No todo el tiempo nos quedamos como niños. ¿Amén? Y es el ejemplo, ¿verdad? La mirada segura es cuando Dios nos dice: ahora tú puedes enfrentar las pruebas, ahora tú puedes enfrentar los problemas que van a venir a tu vida, ahora tú puedes, ¿verdad? Porque yo ya te capacité a través de mi palabra, a través de todo lo que has vivido, ¿verdad? Yo ya te capacité para que te enfrentes lo que el mundo, ¿verdad?, te va a ofrecer problemas, el mundo te va a ofrecer lo fácil, pero yo ya te capacité. Es lo que hace Dios con nosotros, a través de esta mirada segura. Él nos enseña a ser comprometidos, Él nos enseña, nos capacita a adquirir valor en contra del enemigo, en contra de todo lo que se opone a la palabra de Dios. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Esta es la tercera mirada. Dios nos capacita, hermanos. Y si alguno, ¿verdad?, necesita oración, si alguno necesita ayuda, para eso también estamos como iglesia, para fortalecernos, ¿verdad?, con la oración, con el ayuno. Todo lo que hoy se está haciendo es una batalla espiritual. Sabemos, la palabra de Dios nos advierte: en el mundo vamos a tener aflicción, pero también nos dice claramente la palabra de Dios: pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, si Cristo, si Dios, ¿verdad?, Padre, venció a través de Jesucristo al mundo, nosotros como hijos de Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que dio su vida por nosotros. Amén. Esta es la tercera mirada. A ver, ¿la están aprendiendo, hermanos? ¿Cuál es la primera mirada? El de nacimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda mirada? La mirada más tierna. ¿Amén? La tercera mirada, la mirada segura. Y por último vamos a la cuarta mirada. La cuarta mirada es la última mirada en este estudio que Dios puso en mi corazón, y esa es la mirada de paz. ¿Amén? El día 30 de mayo del año 2020, yo fue la última vez que vi cara a cara a mi papá. Él ya estaba contagiado de COVID. Habíamos hablado con él, yo hablé con él por teléfono unos días antes, y pues sinceramente él ya estaba preparado. Él se puso a cuentas con el Señor. Había una paz en su corazón, ¿sí? Había una paz en su mirada. Cuando nosotros fuimos ese día 30 de mayo, porque fue el cumpleaños de mi abuela, y pues no quisimos tampoco dejar desapercibido, nos estacionamos afuera de casa de mi mamá, no entramos, le dimos sus regalitos a mi abuela, y desde la ventana de la casa, desde la puerta, porque era una puerta lo que había, mi mamá abrió la puerta para que podamos ver a mi papá. Fue la última vez que lo vimos vivo, que nos hizo adiós. Yo que más quisiera, ¿verdad?, que poder mirar, me gustaría mirarlo y sentarnos a platicar como dijimos, ¿verdad? Terrenalmente duele, no lo dejamos de extrañar. Mi papá era una persona que cuando llegaba de viaje le pedía a mi mamá ir a la casa. Tuvimos la dicha y el privilegio de que mis 3 hijos lo conocieran, ¿verdad?,
antes de que él fallezca. Todavía unos días antes de que él se enferme, nosotros estuvimos en casa de mis papás, porque se fue la luz en la casa y había mucho calor en una temporada similar a esta. Entonces agarramos y entre mi esposa y yo dijimos, ¿qué hacemos? Vamos, pues hay COVID, ¿no? Y pues quedamos en acuerdo, pues vamos. No creo que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios nos cuide. Y nos fuimos. Y esa noche Gibran durmió con mi papá. Nosotros dormimos cada quien donde pudimos en la casa de mi mamá. Y creo que fue unos días después que nos dan el resultado y mi papá salió positivo. Pues no se cuidó, realmente no se cuidó y le dio muy fuerte, de tal forma que le infectó toda la parte pulmonar y ya no pudo recuperarse. Entonces, ¿qué hizo él? Se puso a cuentas con Dios, se puso a cuentas con mi mamá, se puso a cuentas con nosotros, habló con cada uno de nosotros, nos dijo que nos ama, que cuidemos de mi mamá. Se despidió, pues nosotros decíamos, no te despidas, no va a pasar nada, ¿verdad? Porque por fe, pues muchas veces creemos, ¿verdad? Sin embargo, pues la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Y pues ese día fuimos, después de unos días él se enfermó, estuvo aproximadamente una semana así enfermo, batallando, luchando. Hicimos lo que humanamente pudimos, hermanos. Y ese día, 30 de mayo, lo vimos y él falleció el 4 de junio. Amén. Unos días después, pues fue el Día del Padre. Él falleció el 4 de junio y como 15 días después fue el Día del Padre. La verdad es que lo extrañamos mucho. Pero en esta mirada, hermanos, la mirada de paz, es muy importante ver, ¿verdad?, estar a cuentas, primeramente con Dios y segundo con la gente que nos rodea. Yo quiero decirles que con mi papá no todo fue perfecto. Pues él es un hombre común, ¿verdad?, como cualquier persona, tuvo defectos, tuvo errores, ¿verdad? Y también tuvimos diferencias, no todo el tiempo todo fue maravilloso. Hubo un tiempo en que tuvimos ciertas diferencias. Gracias a Dios las pudimos sobrellevar, ¿verdad? Hubo un encuentro nuevamente, hubo perdón y pudimos disfrutar ambos, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Realmente eso que les platico fue breve, pero pudimos superar aún en medio de las adversidades, ¿verdad? Y él siempre, como les repito, siempre disfrutó a mis hijos, parecía su parque de diversiones. Cuando nosotros llegábamos a su casa y estaba él, se ponía a darles volantines, se subían a sus hombros. Tenemos ahí unas fotos donde Gibran está parado, ¿verdad?, en sus hombros de él. Y pues él lo disfrutaba mucho. Entonces, había una paz realmente. Lo que les puedo decir es que cuando yo lo miré había una paz, una tranquilidad, porque estábamos a cuenta. No había nada, él estaba a cuenta con Dios y estábamos a cuenta, estaba a cuenta con su familia. Y esto es importante, hermanos, que nosotros como hijos honremos a nuestros padres. Es un mandamiento con promesa, es el primer mandamiento. Dice que obedezcamos a nuestros padres para que nos vaya bien sobre la tierra y para que podamos vivir largos días sobre la tierra. ¿Amén? Es un mandamiento que nosotros como hijos jóvenes obedezcan a sus padres, honren a sus padres. Dice la palabra de Dios que obedezcamos en el Señor a nuestros padres. Amén. No quiere decir que si nos están mandando a hacer cosas malas, ahí sí, con la palabra de Dios nosotros podemos decir que no. Pero si nos están pidiendo que vengamos a servir al Señor, si nos están pidiendo que seamos, que estudiemos, que hagamos cosas para bien, entonces nuestro deber como hijos es honrar a nuestros padres. Y también dice la palabra de Dios que nosotros como padres debemos de respetar a nuestros hijos, no provocarlos a ira, que tampoco quiere decir que vamos a hacer todo lo que los hijos quieran, ¿verdad? Para no provocarlos a ira. Erróneamente, ¿verdad?, la palabra de Dios puede ser cambiada, decir, no, es que, y como las leyes ahorita amparan más al hijo que al padre, el padre ya no puede pegarle, ¿verdad?, al hijo. Digo, y no quiere decir que sean todos los casos. Yo quiero comentarles, cuando Gerson estaba chico,
era berrinchudo, un niño, ¿verdad? Y le dimos sus fajazos. Yo recuerdo la última vez que le pegué, habíamos tenido un viaje que disfrutamos, la verdad, mucho. Y llegamos y había un evento en la iglesia y estaba él llorando mucho. Y yo lo metí en un salón en la iglesia y le di sus nalgadas con mi mano. Y me dolió más, no la mano, ¿verdad? Me dolió más el corazón, que de ahí ya no le volvimos a pegar. Yo dije, ese día fue el último que le pegué. Y pues Gerson, para la gloria de Dios, aquí está, ¿verdad? Es un buen hijo que pues ha sabido escuchar consejo, que se ha pegado a la voluntad de Dios ante todo, que nos respeta, que nos ama, ¿verdad? Entonces, y ahí van también los otros dos, ¿verdad? Gibran, Grecia. Entonces, disfrutan estudiar la palabra de Dios, disfrutan conocer más de su palabra. Entonces, es nuestro deber como padres, hermanos. Quizás nosotros tenemos ya hijos grandes, ¿verdad? Orar por ellos, pedir por ellos, aconsejarlos. Aun que los hijos se casan, no dejan de ser hijos. No podemos obligarlos, ¿verdad?, a hacer las cosas, pero sí podemos aconsejarlos, sí podemos orar por ellos. Y ahora los que tenemos hijos chicos, es instruirlos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, para que cuando sean grandes no se aparten de ellos. Esa es una palabra, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, Dios cumple, es una promesa que Dios cumple en nuestras vidas y nosotros traemos a nuestros hijos desde pequeños a los pies de Cristo. Amén. Entonces, hay un deber. Nosotros como padres debemos de ser justos, hermanos, con nuestros hijos. Yo les platico que mi papá tuvo, que dice que era el consentido, pero eso no quiere decir que trataba mal a mis hermanos, o que tuvo una marcada diferencia, no, o sea, solamente él lo decía. Él se lo decía a mi mamá porque quizás sí lo sentía en su corazón, pero llegaba, cuando él viajaba a Cancún, lo primero que quería era llegar a ver a mi hermano. Entonces, cuando mi hermano se fue a vivir allá, comían juntos, convivían juntos, iban a la playa. Entonces, eso no me da ni envidia ni celos. Él fue, la persona que fue un hombre que ante la opinión mía y de mis hermanos, pues fue parejo con todos nosotros. Como padres, hermanos, aprendamos a ser justos con nuestros hijos. Lo podemos ver en la historia de José. Ahí sí hubo una marcada diferencia, ¿verdad? Porque su padre le amaba, hasta lo dice la Biblia, le amaba más que a sus hermanos. Y sus hermanos por eso lo aborrecían, porque había una marcada diferencia, ¿verdad? Y nosotros como padres tenemos que ser justos con nuestros hijos, no provocarlos a ira, ¿verdad? Porque muchas veces por una actitud nuestra, entonces ahí sí nosotros somos responsables, nosotros vamos a dar cuenta al Señor. Es importante que nosotros tengamos esa paz, esa mirada, esa última mirada de paz, para que cuando el Señor nos llame, ¿verdad?, a su presencia, podamos estar a cuenta con Él y podamos estar a cuenta con nuestra familia. Platico con mi esposa, ella muchas veces pues me enseña de lo que ella aprende, ¿verdad? Y hablábamos de que el primer ministerio, ¿verdad?, de cualquier persona es la familia, ¿sí? Después está también el ministerio en la iglesia, ¿eh? Entonces, el primer ministerio que nosotros cuidamos como hijos de Dios es la familia. Es importante que nosotros cuidemos el corazón de nuestra familia para que se mantengan firmes a los pies de Cristo. Amén. Esa es la paz que trae Dios a nuestra vida. Filipenses 4:7 dice: y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Si nosotros buscamos al Señor, Él nos va a traer paz. Es un fruto del Espíritu Santo. La paz es un fruto que viene cuando nosotros nos entregamos a Él, le buscamos y cambia, ¿verdad?, nuestra perspectiva. Muchas veces en nuestra vida anterior, lo hemos dicho mucho, ¿verdad?, éramos geñudos, berrinchudos, todo nos molestaba, pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y el fruto del Espíritu Santo entra en nuestra vida, entonces comenzamos a reflejar todo aquello. Y la paz es un fruto que nosotros reflejamos. Amén. Entonces es importante como familia, si aquí están, ¿verdad?, hay papás aquí, hay hijos aquí, tenemos que ser ese reflejo de la paz de Cristo en nuestros corazones. Amén. Hermanos, este es el mensaje, el testimonio que yo quería compartir con ustedes. Reflexionemos en estos 4 puntos que he compartido. La primera mirada es la mirada del nacimiento. Si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo,
¿Qué es nacer de nuevo? Le decía, el Señor Jesús le enseñaba, y un hombre llamado Nicodemo que le dijo, ¿acaso tengo que volver a entrar en la barriga de mi mamá para nacer de nuevo? Y el Señor Jesús le dijo, no es necesario que entres otra vez al vientre de tu madre. Lo que tienes que hacer es nacer de tu espíritu. Amén. ¿Cómo se nace el espíritu? Entregándole la vida a Cristo, reconociendo que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey, reconociendo que sin Él no somos nada. Amén. Este día, hermanos, si tú le entregas tu vida a Cristo, lo vas a recordar como cada uno de nosotros recordamos el día cuando entregamos nuestra vida al Señor, porque es el día cuando nacemos de nuevo, es el día cuando somos una nueva criatura, es el día cuando Dios nos mira, ¿verdad?, como hijos suyos realmente. Amén. Entonces, esa es la invitación. Si hay alguien aquí que quiera formar parte de esa familia, que quiera ser hijo de Dios, como leímos en el primer pasaje, amados, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios. Amén. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nacemos de nuevo. La segunda mirada, ¿cuál es? La mirada más tierna. Amén. El Señor nos mira con ojos de ternura, hermanos. En todo momento, nosotros podemos ver en toda la historia bíblica cómo el pueblo de Dios una y otra vez necesitaba de su Dios. Y Dios tenía paciencia. Se oró hoy por la paciencia, ¿verdad? Dios tiene paciencia, pero también Dios es un Dios justo. Amén. Es un Dios justo que quiere que nosotros entreguemos toda nuestra vida a Él. Entonces, cuando nosotros estamos en los primeros pasos, Él nos va a enseñar con paciencia. Él nos va a mirar con amor siempre. Si nos caemos, nos levantamos. Si nos volvemos a caer, nos vuelve a levantar porque Él nos ama. Amén. Así es nuestro Dios, así es el amor de Dios tan grande, nos mira con ojos de ternura. Esa es la segunda mirada, que es la mirada más tierna. Y la tercera mirada es la mirada segura. Aquí creo que vemos muchos, ¿verdad?, que Dios nos está capacitando. Amén. Que Dios nos está formando, porque Él también ha llamado a sus hijos para que ejerzan, ¿verdad?, algún don, algún llamado ministerial que ha puesto en nuestros corazones. Entonces Él nos está capacitando. A la vez que somos hijos de Él nos está capacitando para que nosotros crezcamos en la gracia, en el conocimiento, que crezca nuestra vida espiritual también, que se manifieste, ¿verdad?, los dones que el Señor ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Él nos está capacitando. Y por último, hermanos, la última mirada, la mirada de paz. Amén. Tenemos que estar a cuenta con el Señor. Amén. Para que cuando Él nos mire, nosotros podamos mirarle a los ojos. Dice un canto que cuando Él nos encuentre, nos halle así como buscándole, sirviéndole, ¿verdad?, llenos de su presencia, que así sea como nos encuentra el Señor. Con esa paz que solamente proviene de lo alto, con esa paz que solamente Cristo puede dar a nuestros corazones. Yo les invito, amados hermanos, hoy es Día del Padre, lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que todos los días podemos festejar, pero hoy es un día especial, ¿verdad? Y como les decía al principio, si tu papá está aquí, acércate a él, ¿ven?, abrázalo, felicítalo, vamos a hacer una oración. Si no está tu papá aquí, pégate ahí con el hermano Elías, tienes dónde elegir. Ahí está el hermano Luis, aquí está el hermano Pastor Orlando, aquí está un servidor. Estamos hoy al 2x1, ¿verdad?, adoptando. Entonces, acérquense, ¿verdad?, ahí a su papá, a la figura paterna de su casa. Si tu papá vive pero no está aquí, ora por él. Esa petición que tú tienes en tu corazón, Dios la va a escuchar. Amén. Ora por su salvación, ora por su alma. Seguramente el Señor que nos ama, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial, Él escucha nuestras peticiones y Él va a obrar tarde o temprano. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a hacer esta oración. Invitar a nuestro hermano Israel que nos ayude con un canto. Tenemos un Padre, ¿verdad?, al cual podemos ir confiadamente, hermanos, acercarnos confiadamente y clamar a Él. Como hijos, ¿verdad?, podemos clamar a Él: Abba Padre, Papito,
lindo, podemos acercarnos con toda confianza. Dice una reflexión que leía hace unos días, ¿verdad? Que ¿qué persona se puede acercar, puede entrar al dormitorio de un rey y despertarle, ¿verdad? Despertarle de la nada. ¿Qué persona puede hacer eso? Se atreve a hacer eso, a despertar al rey cuando está durmiendo. Solamente un hijo, ¿verdad? Solamente un hijo que tiene confianza con su padre. Así es nuestro Padre. Así es nuestro Padre Celestial, hermanos. Él está con los brazos abiertos, esperándonos a que nosotros nos acerquemos a Él. Amén. Él es nuestro Padre eterno, es nuestro Padre Celestial. Él nos ama como nunca nadie nos amó. Amén. Vamos a hacer esta oración de gratitud, hermanos, por nuestros padres, porque aun si nuestro Padre terrenal no está aquí, es por medio de esa persona que hoy tenemos la vida. Es por medio de esta persona que hoy tenemos la oportunidad de conocer a Dios. Es por medio de esa persona que hoy tú tienes ese privilegio de estar aquí presente para escuchar la palabra de Dios. Amén. Para saber que hay una persona que te amó por encima de todas las cosas. Esa persona es Jesucristo, te amó por encima de todas las cosas. Él te ama con un amor sin igual. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a entonar este hermoso canto, hermano. En adoración eres mi Dios, mi gozo, mi comunión contigo. Es una dulce bendición. Amado Padre, venimos delante de ti en este momento. Abba Padre, papito lindo, venimos delante de ti, reconociéndote, Señor, como nuestro único, suficiente Creador, Señor, Dios poderoso, Dios majestuoso, Rey de Reyes. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, en tu amor, tú nos has dado, Padre, esta vida. Tú nos has dado este privilegio, Señor, de estar reunidos, de conocerte, de servirte, Señor. Tú nos has dado esta oportunidad, Señor, de estar reunidos, Padre. Tú nos das esta oportunidad, Señor, de conocerte, de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, gracias por este día, porque hoy podemos ver el calendario, se festeja el Día del Padre, que para nosotros todos los días son días de agradecimiento, Señor. Gracias porque a través de un hombre tú nos diste vida, Señor, esta vida terrenal, pero a
través de Jesucristo tú nos diste una nueva vida, que es una vida espiritual, Señor. Nos diste una nueva oportunidad, Señor, cuando estábamos muertos, apartados de nuestros delitos y pecados. Tú diste tu vida, Jesucristo, para darnos una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Gracias, Señor, porque tú has llegado a nuestros corazones, has tocado nuestros corazones en este día, y estamos agradecidos a ti, Señor. Estamos agradecidos por todo lo maravilloso que tú eres con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones, que obre en cada corazón, en cada vida de cada hermano, de cada joven, de cada señorita, de cada niño, Señor. Que tu Espíritu Santo siga obrando, Señor, guiándonos al camino eterno, al camino que tú tienes preparado para los que te aman, para los que son hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hoy aquí estamos, Señor, como hijos tuyos, agradeciéndote una sola voz, Señor, todo lo que tú has hecho con nosotros. Bendecimos a la iglesia, bendecimos, Señor, a cada familia, bendecimos a cada miembro, Señor, en el nombre precioso de Jesús, bendecimos las vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, Señor, donde tú nos muestras tu amor. Gracias, Padre, porque tu mirada tierna, esa mirada de protección, esa mirada que tú tienes para con nosotros en cada etapa de nuestra vida, nos hace sentir tu amor. Bendice a cada varón en esta hora. Bendice a cada varón, ayúdalo, dale sabiduría, dale entendimiento, dale fuerza. No tomes en cuenta sus pecados, Señor, pasados, sus errores. Padre, dale ese amor a los hijos, Señor, de que honren a sus padres también, que no los juzguen. El camino a veces de la paternidad, Señor, no es fácil. No comete errores, no comete, Señor, cosas que no son agradables, Padre, pero en ti siempre hay amor, hay restauración. Hijos, amen a sus padres, varones, esfuércense cada día más. Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos. Bendecimos a cada varón en esta hora. Si alguien, su padre no lo tiene con vida en esta hora, quiero decirte que Dios es un Padre por excelencia. Quiero decirte que nuestro Padre Celestial te ama. Yo sé que hay varones aquí que no tienen a sus padres terrenales, o a lo mejor no tienen el cuidado que hubiesen deseado de un Padre terrenal. Pero quiero decirte que nuestro Padre Celestial te ama. Él te ama, Él te formó en el vientre de tu madre y te puso nombre y te dice: Él, hijo mío, eres tú. Perdona las faltas de tu padre, perdónalo por no ser un buen padre, y permítele al Señor formar en ti un hombre diferente, un hombre que pueda ser un buen padre, una mujer que pueda ser una buena madre. Perdona a tu papá y pídele que el Señor lo toque si está vivo, que el Señor lo alcance, que el Señor le dé salvación. Padre, en esta hora te damos gracias por todos los varones, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. Sabemos, hermanos, que jóvenes, muchos no tienen a sus papás aquí, ¿verdad? Pero oren por sus papás. Si tiene alguien, tu padre, y a lo mejor no le dio el cariño que uno necesita como padre, no lo juzguen. El camino, una vida sin Cristo, le decía Josué, es una vida sin paz. Por eso muchos varones no pudieron amarte como hubiesen querido amarte. Muchos padres terrenales no tuvieron un consejero, no tuvieron alguien que les indique el camino, por eso no les amaron. No podían dar algo que no tienen. Nosotros, por la gracia de Dios, experimentamos la salvación y pudimos enderezar nuestro camino para ser mejores padres, mejores hijos, mejores madres. Pero yo sí quiero decirles algo a los que están aquí, que no recibieron ese amor paterno, que tú puedes ser diferente. Tú puedes ser un buen padre, tú puedes ser un buen esposo, tú puedes ser un buen hijo, tú puedes ser un buen amigo. Entonces, que el Señor nos ayude. Catherine, América, yo sé que sus papás pues no están en los mejores momentos de su vida, ¿verdad? Pero Josué, Elías, Alex, Javier,
hay que saber perdonar. No los juzguen. Perdónenlos, el perdón libera. Perdón es una hermosa palabra, conmovió mi corazón. Alabo también al Señor por mi padre. Tengo muchas experiencias maravillosas con mi papá. En algún momento se las contaré, ¿verdad? Dios bendiga a todos los papás, todos nuestros padres, que alcancen salvación y bendición, y que nosotros hoy entendamos que nuestro Padre Celestial está con nosotros. Nunca nos ha dejado, jamás nos dejará. En ese mismo amor, hermanos, hacia Dios, voy a dejar lugar al ofertorio. Que el Señor les bendiga, no pierda el gozo. Si quiere llorar, siga llorando, es bueno derramar lágrimas al Señor. Yo soy chechón, así que puede entender al pastor Rubén cuando llore. Yo de por sí, yo soy muy emocional igual. No sé quién tiene el ofertorio.